Muchísimas gracias, senadores y senadoras, por esta invitación que gentilmente nos hacen. Es un honor para nosotros participar desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y del Centro de Estudios de Seguridad Social. Le damos verdaderamente, sobre todo, las gracias por esta posibilidad que nos permiten de poder compartir en este espacio algunas de nuestras consideraciones sobre estas importantes temáticas que, como bien han señalado los ponentes anteriores, nos convocan al día de hoy y sobre todo para futuros contextos o futuros supuestos. Nos gustaría, ante que todo, si me permiten, compartirle una pequeña presentación para poder ahorrar en tiempo, es decir, y ser más, tener un contexto de tiempo mejor. ¿Se ve? Es decir, ¿lo pueden...? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ok. Sí, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nosotros el tema que verdaderamente traemos es un tema que estamos trabajando desde el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que concretamente aborda el tema de los pisos de protección social. Pero cuando hablamos de pisos de protección social, estamos hablando simplemente de ver cómo las crisis o cómo es un mecanismo para poder promover el desarrollo social. Y es importante que se tenga en cuenta que esto es un trabajo, además de ser un trabajo conjunto, que lo abordamos no desde la crisis obligatoriamente de la COVID, sino desde las crisis. Porque vamos a ver en esta presentación algunas de las cuestiones más polémicas que han quedado corroboradas y que han quedado afirmadas sobre la importancia de utilizar estos mecanismos para poder solventar las diversas contradicciones o las diversas necesidades que surgen en contextos de crisis como las que nos hemos enfrentado, pero las que se vaticinan que nos enfrentaremos en un futuro cercano. Cuando hablamos de pisos de protección social, ya más o menos se ha hablado sobre algo anteriormente, específicamente una senadora había comentado sobre ello, sobre la recomendación de la OIT, pero es importante mantener o tener un contexto, y es que si queremos concebir a la seguridad social como un derecho humano, como un derecho que verdaderamente llegue a todos, como un derecho que sea para todos y para todas, bueno, tenemos que entonces concebir la necesidad de establecer pisos de protección social. No solamente es concebir esos beneficios de seguridad social para los trabajadores, para quienes verdaderamente pueden ser empleados, para quienes pueden cotizar, sino también para quienes no han podido cotizar por las más diversas razones. Y esto es importante que lo planteemos a partir de políticas que son políticas de Estado. Y al propio tiempo está interrelacionado con que concibamos a la seguridad social como un derecho humano, pero también reafirmemos el papel del Estado en este procedimiento, en este proceso. El papel del Estado, la necesidad de garantizarlo. No necesariamente de gestionarlo, pero sí de garantizarlo y sobre todo de regularlo y crear los mecanismos efectivos. Y efectivamente, tenemos que partir de otros conceptos o de tener en cuenta otros principios como son el de solidaridad social, que por momentos parece que pudieran haberse perdidos a partir de modificaciones o de políticas anteriores, y el de universalidad. Asimismo, cuando estamos hablando de pisos de protección social, ya se han establecido un conjunto mínimo de garantías que concretamente están referidos a la asistencia médica adecuada y específicamente a la seguridad de los ingresos, sean ingresos estos en especies o ingresos puramente monetarios. ¿Qué nos demostró la COVID en cuanto a la necesidad de pisos de protección social? Bueno, en primer lugar, que aquellos países que tenían un mejor sistema de seguridad social pudieron responder de una forma más amplia, de una forma más congruente con esto, porque no significa que no tomaran medidas de extremos, no significa que no se tomaran medidas de urgencia, pero necesariamente estaban mejor preparados desde lo financiero, desde lo económico, y al propio tiempo los países entonces, o consecuentemente, que no estaban preparados, tuvieron tuvieron una respuesta que pudo ser más limitada y sobre todo tardía. Y una cuestión que también ha quedado corroborada es que cuando tenemos pisos de protección, cuando garantizamos un mínimo vital, cuando garantizamos cuestiones específicas para determinados sectores focalizados, para los más vulnerables, no solamente estamos resolviendo un problema en cuanto a los ingresos de los hogares, no solamente estamos luchando contra la pobreza, sino también estamos luchando o estamos coadyuvando a la recuperación económica y social. Y sobre esto vamos a ver o comentaremos un poquito más adelante.
La cuestión entonces que hoy tenemos, una vez demostrado esto, es estos mecanismos de protección social, concretamente los pisos de protección social, esto que estamos estableciendo durante la pandemia, que en muchos países han sido de improviso, otros ya tienen una experiencia, ¿es posible obtenerlo o es posible lograrlo de forma permanente? ¿Podremos hablar de una sostenibilidad? Nosotros concretamente estamos trabajando a partir de la elaboración de políticas públicas o las sugerencias de políticas públicas en cuanto a qué, en cuanto al sector informal de la economía y al sector del envejecimiento. Pero ¿por qué hablar de envejecimiento y por qué hablar de sector informal hoy por hoy en cuando hablamos de América Latina? Bueno, vamos a hablar, es decir, aquí hay unas gráficas que nos muestran la situación hoy por hoy que tenemos de los procesos de envejecimiento y de la vejez concretamente y las proyecciones. Sí, no solamente es lo que estamos atravesando hoy en la pandemia, es lo que vamos a atravesar de aquí a unos años, no muy lejanos, estamos hablando de años, proyecciones al 2050, 2030, 2040, 2050. No parece que vaya a haber ningún país de América Latina que escape a estos procesos de envejecimiento. Vamos a tener cada vez más, y lo podemos observar aquí, países con una población mayor de 60 años. Vamos a tener cada vez más países con una población o población en relación de dependencia. Y tenemos que preguntarnos entonces si los sistemas actuales de seguridad social van a ser capaces de responder no a lo que está sucediendo ahora, que en algunos ha sido positivo y en otros negativo, sino a lo que va a ser en un futuro, a lo que va a ser en el 30, a lo que va a ser en el 40 y a lo que va a ser en el 50 concretamente. Aquí algunos ejemplos de algunos de los países que hemos seleccionado o sobre los cuales trabajamos. ¿Qué se ha hecho durante la pandemia? Bueno, durante la pandemia, algunos países que adelantaron el pago de las prestaciones de vejez, aumentando el nivel para una mayor garantía o lucha contra la pobreza, y sobre todo utilizar todo lo que ya se ha comentado anteriormente, los recursos digitales para poder lograr un mayor índice un mayor índice de contaminación. Si nosotros analizamos los últimos datos que se han recogido, no se recogen los de la pandemia concretamente, que se establecen los organismos internacionales sobre el porcentaje de la población mayor que está cubierta por algún tipo de pensión, aquí vemos algunos de los principales países en América Latina. En algunos no llega al 80%, en la gran mayoría no llega al 80%, en otros está por encima de un 60%. Sin embargo, aquí hay una cuestión que merece ser destacada o merece ser señalada. Esto no significa necesariamente que las pensiones sean suficientes y esto no significa tampoco que y esto además tiene que tenerse en cuenta que esta es la prestación que normalmente se garantiza mayor por los sistemas de seguridad social. Hay otras prestaciones que no quedan garantizadas, otras prestaciones como pueden ser las cuestiones de los niños, como pueden ser las de los sectores informales, que lo veremos dentro de un momento, que no han podido ser garantizadas o que hoy por hoy no se han garantizado. Tenemos entonces por qué hablar o por qué también es un tema interesante de la informalidad. Bueno, porque las personas que hoy están trabajando en la informalidad van a ser nuestros adultos mayores del mañana. Nosotros los que hoy estamos o los que se pudieran estar, o los que están en un sector informal son aquellos que en un futuro muy cercano no van a tener entonces protección porque no están, si seguimos sosteniendo un sistema netamente contributivo. Bueno, aquí hay algunas cuestiones o algunos datos sobre los índices o las tasas de informalidad. Ya se ha hablado también sobre eso, se mencionaba el caso particular de México, pero hay otros casos en la región, particularmente en cuanto a un 50%. Aquí hay una cuestión interesante, y es que la informalidad fue el sector que más, es decir, el sector más golpeado durante la pandemia. Por eso, por ejemplo, si analizamos estos datos desde un punto de vista muy frío, podríamos decir que durante el índice de afectación durante la pandemia en México bajó. Sí, pero bajó porque había más desempleados, es decir, había menos personas trabajando en la informalidad durante la pandemia. Se prevé que al mismo tiempo sea el que más se recupere, pero será una recuperación garantista, será una recuperación basada en el sustento de los derechos humanos, una recuperación basada en la seguridad social. Y aquí vemos entonces un mapa de colores sobre cuáles son o cuál es la situación. Ya habíamos comentado tenemos países en la región con un 60, con un 80% de informalidad. ¿Qué va a suceder con esas personas el día de mañana? ¿Cómo nosotros podemos garantizar pisos de protección? ¿Cómo podemos trazar estrategias nacionales
nacionales que no solamente tengan en cuenta este piso, sino también tengan en cuenta el paso a la formalidad, que tengan en cuenta el trabajo decente, entre otras que también se han comentado. Esto es una panorámica de hacia dónde va la región y por qué es importante que nosotros abordemos cada vez con mayor detenimiento la informalidad y que las políticas, las normas, no solamente parta de la relación laboral que se tiene, no solamente parta de aquel que ha podido contribuir, sino de aquel que no ha podido. En el caso de las mujeres, en el caso de los migrantes, en el caso de las personas que trabajan en el sector agrícola, tenemos un alto por ciento de informalidad que se complejiza ahora con todo lo relacionado con los trabajadores de las plataformas digitales, específicamente los repartidores, por solo ponerle algunos ejemplos. ¿Qué se ha hecho en cuanto a pisos de protección social durante la pandemia? Bueno, se han tomado varias medidas. Es importante no concebir nunca o tener siempre presente que cuando hablamos de protección, no solamente estamos hablando de aquella protección que usted brinda a partir de transferencias monetarias, no. También usted tiene que tener en cuenta aquellas transferencias que usted puede hacer en especie. Claro, si usted tiene un sistema que es inseguro o un sistema que no está completo desde el punto de vista social, que no brinda salud pública gratuita, que no brinda determinados servicios, evidentemente los pisos de protección tendrán que ser mayores porque hay que cubrir determinadas necesidades. Aquí vemos, por ejemplo, que mucha asistencia social ha sido financiada con impuestos. Se han creado el llamado impuesto COVID que han tenido algunos países, a los más ricos, no a todos porque no todos pueden pagarlo. Tenemos, por ejemplo, también en el apoyo generalizado con prestaciones en efectivo para los residentes, ampliar la cobertura, el llamado piso horizontal de los pisos de protección, hacia dónde llegan, cómo lo estamos desarrollando, el acceso a la alimentación, qué está pasando o qué ha pasado con las personas sin hogar. Estas son algunas de las principales políticas que se han adoptado en la región durante esta etapa. La cuestión es, ¿podremos hacerlos sostenibles? Y cuando hablamos de sostenibilidad, este es el gran, o pudiéramos decir que es uno de los grandes dilemas. No solamente basta el reconocimiento, no solamente basta que usted lo tenga en una legislación, que usted lo tenga en la Constitución, sino cómo yo hago sostenible. El FMI está trabajando verdaderamente y ha hecho determinadas recomendaciones al respecto. La OIT ha realizado recomendaciones. ¿Por qué? Porque ya hay una experiencia. No solamente tenemos la experiencia de esta situación tan caótica con la pandemia, sino también hay una experiencia del 2008 sobre la necesidad de poder invertir en los sistemas de protección. Y aquí, a partir de unos de los datos, según lo que existen disponibles, no siempre los datos están todos, sobre cómo ha aumentado el gasto público en protección social. Los sistemas o los países que están o tienen un mayor gasto público en protección social, como les he comentado, tienen una mayor posibilidad de poder enfrentar la pandemia. Ahora, ¿cómo yo incremento esos gastos y al mismo tiempo tengo que hacer frente, evidentemente, a una reducción de los ingresos, sobre todo en materias tributarias? Bueno, aquí hay algunas de las recomendaciones. Sí me gustaría tener en cuenta o solamente dejarles la necesidad de que hay un apoyo siempre focalizado a los hogares vulnerables. No es simplemente dar la pensión, no es simplemente realizar la transferencia, sino a quién se le estoy realizando, que sea verdaderamente una persona. La necesidad de que se invierta en los sistemas de salud, esa ha sido una de las grandes lecciones de la pandemia y de la que no podemos dejar, porque hay una cuestión importante. No solamente estamos hablando de una pandemia, una futura pandemia de salud o una crisis de pandemia, sino que vamos a enfrentar otras crisis. Hoy se está hablando de las crisis que podemos tener en el campo de la tecnología, con el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo vamos a subvertir todo este proceso, cómo vamos a apoyar a los trabajadores, tanto del sector formal como del sector informal. Estamos hablando de la mitigación del cambio climático. Es un proceso bastante complejo y al cual debemos hacer frente. La importancia de que la política fiscal no solamente sea flexible, sino que esté dirigida, es decir, una política fiscal que sea transparente. Importante tener en cuenta la austeridad. La austeridad puede socavar algunos de los principales logros, siempre y cuando tiene que ser relacionada a partir de que evidentemente llegue allí donde verdaderamente se necesite, que sea verdaderamente transparente. Y también se debe tener en cuenta toda la cuestión de la digitalización. Mire, nada sirve que nosotros digitalicemos si verdaderamente no tenemos políticas digitales, políticas de educación. Porque ¿cómo usted va a garantizar entonces que una persona que no tiene celular o que una persona que no tiene acceso a internet o que una persona que le es muy costoso pueda acceder a estas cuestiones de la digitalización? Estas son algunas de las cuestiones fundamentales. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué pudiéramos decir que hemos aprendido en cuanto a pisos de protección? Bueno, que hay una responsabilidad conjunta
Es necesario una vez más reafirmar el principio de la solidaridad social, protección social y el valor de la universalidad. Y una cuestión que sí me gustaría dejar, y sobre la cual pudiéramos seguir conversando, es la necesidad de que estas políticas sean políticas de Estado, pero que se analicen desde un punto de vista integral. Es decir, que no solamente usted tenga en cuenta la pensión, sino que usted tenga en cuenta la política fiscal, sobre quién va a influir, la política educativa. Si garantiza un piso de seguridad social para los trabajadores informales, no es para que usted siga siendo informal, sino para que usted pase de la informalidad a la formalidad. ¿Cómo lo voy a hacer? No hay un solo mecanismo o no tenemos una sola receta. Hay miles de recetas porque cada receta tiene que ser adaptada a los países y a las regiones. Y por último, me gustaría terminar con esta frase que creo que resumen algo por lo que estamos verdaderamente trabajando y sobre todo por lo que están trabajando ustedes. Una sociedad no se define como desarrollada por la riqueza que tiene, sino por la pobreza que no tiene. Muchísimas gracias.